Señor Cerdá. Señor Cerdá, es su turno, por favor. Gracias, presidente. Presidente, señorías, debo decirle que si las cosas se hacen bien, pues es de justicia reconocerlo. Lo digo porque la partitura, el texto del acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno catalán y el Gobierno español para los presupuestos generales del Estado de 2008 es, a nuestro entender, y lo digo con satisfacción, bueno. La partitura es buena y la música debe sonar igualmente bien, es decir, la concreción del acuerdo. El pacto recoge los criterios de financiación formulados por Esquerra y la cuantificación aproximada que estimamos cumplía con la ley, es decir, con la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña. Y estamos seguros que hasta el propio Partido Popular debería estar satisfecho con el acuerdo. Lo digo a tenor de las declaraciones que este verano efectuaron algunos de sus máximos dirigentes durante el apagón de Barcelona, en que reconocían que había déficit inversor crónico del Estado en Cataluña. Además, lo que ahora entendemos que no es de recibo es que el Partido Popular reclame inversiones en el País Valencià, por ejemplo, cuando en su día se opuso durante el trámite del Estatuto Valenciano aquí en el Congreso. Se opusieron justamente a las propuestas que hacía Esquerra Republicana para equiparar el Estatuto Valenciano con el de Cataluña y Andalucía en materia de financiación. Si alguien en este caso está legitimado justamente para reclamar esas inversiones es, sin ninguna duda, Esquerra Republicana, que durante el trámite justamente su grupo nos dijeron que no. Sería bueno, en nuestro caso, que reconocieran ese error que efectivamente lesiona y lesionará los intereses de los valencianos. Igualmente, estamos convencidos que todos los partidos catalanes, incluido el primer partido de la oposición en Cataluña, Convergència i Unió, con las prevenciones pertinentes que nosotros también tenemos, acabará reconociendo que el acuerdo del Gobierno de Cataluña con el Gobierno de España es, sin ninguna duda, positivo. Así lo han reconocido entidades de la relevancia de Foment del Treball o la Cámara de Comercio. Ya le avanzo que Esquerra Republicana seguirá insistiendo para que encontremos un mecanismo, incluido en la ley de presupuestos, que garantice que la inversión pactada se cumplirá independientemente de la composición de este Parlamento y de sus futuros gobiernos. Siguen abiertos algunos de los interrogantes en política social. El Fondo de Atención a la Inmigración debe incrementarse, ya se lo hemos dicho. El de atención a la dependencia debe garantizar el adecuado despliegue de esta ley. Acepten nuestras propuestas, como han recogido nuestras demandas en el tema de alquiler para jóvenes, como ya les propusimos desde Esquerra desde hace 2 años durante la negociación de la reforma fiscal. Con todo, presidente, querría saber su opinión del pacto alcanzado entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno español. Su turno, señor presidente de Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Cerdá, tengo que agradecerle el reconocimiento y el tono de su intervención, la valoración que hace el Gobierno sobre el acuerdo para las inversiones de infraestructuras en Cataluña es una valoración positiva. Primero, porque Cataluña lo necesita. Segundo, porque se cumple, lógicamente, el Estatuto. Y lo que me importa más en este momento destacar es que, afortunadamente, tenemos un escenario de inversión creciente en infraestructuras en el conjunto de España, en Cataluña y en otras muchas comunidades. Sí le quiero decir, dada su procedencia de circunscripción y algunas de las cosas que he oído, que a lo mejor algún grupo político que ha hablado antes de conocer los presupuestos y alguna autoridad política se lleva una sorpresa. Pero afortunadamente puedo decir que tenemos un esfuerzo muy importante de inversiones en infraestructuras, lo que nos va a llevar, como he reiterado en alguna ocasión, a ser en menos de 3 años el país con más kilómetros de alta velocidad del mundo y el país con más kilómetros de autovía de Europa, también en un tiempo menos de 3 años. Señora Ayala. No, le llamo al orden directamente. Hay que respetar a quien está en el uso de la palabra. Y le ruego, por favor, que se mantenga un cierto grado de silencio, ya que es imposible la cordialidad. Gracias. Y sí quiero resaltar que la forma de trabajo del Gobierno es colaboración, diálogo y coordinación institucional con las comunidades autónomas. Ayer me entrevisté con el presidente de la Junta de Castilla y León, hablamos de infraestructuras, coordinamos actuaciones
que tendrán su reflejo en los presupuestos, así con todas las comunidades autónomas. Y tengo una satisfacción singular porque su grupo, hay que reconocerlo, que no apoyó el Estatuto, tenga esta intervención hoy de reconocimiento de un buen acuerdo para las infraestructuras de Cataluña. Haremos todo lo posible para que se cumpla fielmente. Muchas gracias.